para dejar que la palabra de Dios actúe, porque yo creo que hoy es un hermoso día para recibir un milagro de parte de Dios. Claro que sí. Cada día declaramos que es un hermoso día para recibir un milagro de parte de Dios. Todos los días Dios está dispuesto a hacer algo bueno, a causar algo bueno. Es más, el poder de Dios está ahí, dispuesto para todo aquel que cree. Aquel que se anima a creer en las promesas y actuar en fe, ya está listo el milagro, ya está lista la respuesta, ya está lista la victoria. Y yo creo que para ti está listo de hace tiempo en las manos de Dios tu bendición, tu victoria, tu sanidad, tu prosperidad, tu provisión, tu victoria familiar. Créelo en el nombre del Señor. Bueno, si ya compartiste la conexión, si ya le avisaste a alguien de que estamos aquí en vivo, entonces quiero compartirte la palabra. Quiero seguirte hablando de lo que te hablé en la última conexión. Hablamos de gente con el mismo ánimo, gente con el mismo ánimo, con el mismo espíritu. Y te leí en Filipenses capítulo 2, versículos 19 y 20, que te lo voy a volver a leer. Y dice así la palabra del Señor. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo. Esto era el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Filipos. Le estaba hablando a los filipenses, el apóstol Pablo. Y le dice, espero enviarle pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber del estado de ustedes. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por ustedes. Bueno, te comenté en la conexión anterior, te voy a sintetizar un poco lo que te hablé en la conexión anterior, y te dije que el apóstol Pablo era un apasionado por Dios. Antes de conocer a Jesús, ya la palabra de Dios nos enseña, dice que el apóstol Pablo, mejor dicho, era Saulo, luego fue cambiado su nombre a Pablo, y dice que era celoso de Dios. Pero claro, era celoso de Dios, pero de una manera equivocada, no creía en Jesús, entonces era celoso de Dios, y cuando alguien decía que Jesús era Dios, los perseguía, los golpeaba, los llevaba preso. Claro, una persona que estaba en contra del mensaje de Jesús, pero por ignorancia, porque él era celoso de Dios y trataba de entre comillas, proteger a Dios. Pero cuando él tuvo una experiencia con Jesús y entregó su vida a Jesús, creyó en Jesús, en lo que Jesús había hecho en la cruz del Calvario, que murió y que resucitó, se volvió más apasionado todavía. Y fue apasionado no solamente por Dios, sino por Jesús y por la palabra, por predicar la palabra, por evangelizar, y se volvió apasionado por la gente también, se volvió apasionado por la iglesia. Claro, él comenzó a dedicar su vida completamente a Dios, completamente a la obra de Dios, y a bendecir a la gente, a llevar la palabra por todo lugar. Y te motivé a ti también en la conexión anterior a tener esa misma pasión por Dios, pasión por la iglesia, pasión por la gente. Qué bueno que cada uno de nosotros podamos tener ese mismo ánimo, ese mismo espíritu, y tener ese mismo corazón, y ser apasionado por Dios y ser apasionado por la iglesia. La pandemia le ha quitado la pasión a mucha gente, la pasión por Dios y la pasión por la iglesia. Pero te animo a ti, si has dejado de ir a la iglesia o has dejado de buscar de Dios, te felicito que estás conectado, conectada, pero te animo a buscar de Dios más y más, y te animo a volver a la iglesia. No tengas temor, no tengas miedo. Vuelve a la casa de Dios, vuelve a tu casa de bendición, vuelve al lugar donde has recibido tantas cosas buenas. Anímate, y si nunca has ido, mucho más todavía, te motivo a que vayas a la iglesia, que vayas a la casa de Dios. Pero tú que dejaste de ir, vuelve a tu casa espiritual, vuelve a tu lugar de bendición. Bueno, la cuestión que el apóstol Pablo tenía tanta pasión por Dios, por la iglesia y por la gente, que estaba deseando saber el estado, la condición de los cristianos que vivían allá en Filipos.
pero él no podía ir por causa que estaba preso. Entonces comenzó a buscar entre sus colaboradores a alguien a quien enviar. Y dice el apóstol Pablo que no encontró a nadie con el mismo ánimo que tenía él, sino solamente a Timoteo. Timoteo tenía el mismo ánimo que él, el mismo espíritu que él, apasionado por Dios, apasionado por la iglesia y apasionado por la gente. Así que el apóstol Pablo se puso contento porque encontró a alguien a quien podía enviar. Es que Timoteo estaba todo el tiempo con el apóstol Pablo y se fue contagiando de ese amor a Dios, de ese amor a la iglesia y de ese amor a la gente. Y se fue apasionando cada vez más y más. Por eso te animo a que vuelvas a la iglesia, porque en la iglesia vas a encontrar un espíritu maravilloso. Te vas a contagiar de un espíritu maravilloso. Te vas a contagiar de un ánimo maravilloso. Vas a ir a la iglesia quizás con desánimo, quizás con pesadez, con luchas en tu vida, pero te puedo asegurar que en la casa de Dios vas a recibir la palabra de bendición, la palabra de victoria, la palabra de fortaleza, y vas a salir animado y vas a salir gozoso, gozosa, alegre, feliz, con todas las ganas de vivir. En la casa de Dios hay vida en abundancia. En la casa de Dios hay fortaleza en abundancia. Vuelve a tu casa espiritual. Vuelve a la iglesia. Vuelve a buscar de Dios y vas a tener un ánimo nuevo y un espíritu nuevo en el nombre del Señor. Tienes que dejar que Dios llene tu vida y te apasione, que el Espíritu Santo te apasione por Dios, por la iglesia y por la gente. Vamos, decláralo bien fuerte. Necesito tener un espíritu apasionado por Dios, por la iglesia y por la gente. Repítelo y escríbelo ahí en el chat. Necesito tener un espíritu apasionado por Dios, por la iglesia y por la gente. Tienes que tener un espíritu apasionado. No puedes vivir la vida desanimado, amargado, afligido. Vamos, ve a la casa de Dios, llénate del Espíritu de Dios, llénate del espíritu del ambiente de la iglesia, de estar con otros hermanos, cantando, adorando, escuchando la palabra, y vas a salir con el espíritu y el ánimo fortalecido, y vas a apasionarte por Dios, por la iglesia y por la gente. Así que decláralo: necesito tener un espíritu apasionado por Dios, por la iglesia y por la gente. Bueno, eso es un poco lo que te compartí en la conexión anterior. Quiero hablarte hoy de 3 cualidades que el apóstol Pablo señala de Timoteo. El apóstol Pablo notó algo especial en Timoteo. Cuando andaba buscando a alguien apasionado como él, a alguien que tuviera el mismo espíritu que él, descubre en Timoteo estas tres cualidades. ¿Cuáles eran las cualidades? Bueno, el versículo 20 que te leí al principio dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por ustedes. Ahí están las 3 cosas, las 3 cualidades: ánimo, interés, sinceridad e interés. Tres cualidades maravillosas que tenía Timoteo, que tenía el apóstol Pablo también, que se contagió Timoteo: ánimo, sinceridad e interés. Qué importante es ser una persona de buen ánimo. Qué importante que puedas tener un espíritu fortalecido, alegre, sobre todo en estos tiempos, en esta temporada que estamos viviendo, donde el mundo está bastante convulsionado y hay mucha gente desanimada. Hay un ambiente de desánimo, hay un ambiente de amargura, de aflicción, de frustración. Hay un ambiente que dejó la pandemia y un ambiente que ya se venía formando aún ante la pandemia, porque las vidas, los corazones se van alejando de Dios, y cuando más te alejes de Dios, más lejos estarás del gozo, de la alegría, del deseo de vivir. Dios es vida, Jesús es vida, Jesús es vida. Jesús mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo lo vas a encontrar en Él. Tu destino, tu propósito, la pasión por la vida, el deseo de vivir. Una cosa es respirar y otra cosa es vivir. Bueno, es importante tener buen ánimo. ¿Y dónde lo vas a encontrar el buen ánimo? En Dios.
en la casa de Dios, en la palabra de Dios, en el Espíritu de Dios, en congregarte, en recibir la bendición de Dios. Es muy importante en estos tiempos ser una persona de buen ánimo, que puedas en estos tiempos donde hay gente tan desanimada, donde hay un ambiente tan desanimado, tú puedas llevar una palabra de esperanza, tú puedas ser de bendición para mucha gente. Qué bueno sería que seas una persona con ese buen ánimo, con ese buen espíritu, que puedas animar a otros, que puedas animar e influenciar a los que te rodean con fe, con alegría, con gozo, que donde tú vayas se establezca la alegría, que donde tú vayas se establezca la paz, la bendición, que donde tú vayas y haya una conversación de pesimista, una conversación negativa, tú puedas llevar una palabra de fe, tú puedas llevar una palabra de bendición, tú puedas llevar una palabra de esperanza. Claro, para eso crees en Dios, para eso crees en Jesús, para eso tienes a Dios en tu vida, para tener actitudes diferentes, para tener una conversación diferente y para poder influenciar a los demás con un buen ánimo, con un buen espíritu, ser una persona que en verdad esté motivando a otros a avanzar, a salir adelante, que pueda fortalecer a otros a buscar de Dios, que puedas indicarles a otros, miren, están desanimados, yo sé dónde pueden encontrar ánimo nuevo, vengan a buscar de Dios, vengan a escuchar la palabra, vengan a la iglesia conmigo y van a ser animados y fortalecidos y van a recibir un espíritu nuevo con deseo de alcanzar, de soñar nuevamente y de lograr los planes y los propósitos que tienen los corazones. Eso es lo que causa Dios y eso es lo que causa la palabra del Señor. Conviértete en una persona de buen ánimo. Que seas una persona que pueda influenciar a los demás con buen ánimo. Las personas con buen ánimo no hay que estar empujándolas para que hagan lo que tienen que hacer. Al contrario, ellos andan empujando a otros a hacer lo que han dejado de hacer. Andan motivando, le dan palabra para fortalecerlos. Vamos, tú vas a salir adelante, Dios te va a ayudar, Dios te va a responder, Dios va a estar contigo. No sé si ustedes se acuerdan, para aquellos que han leído la palabra de Dios o escuchado la historia de Josué y de Caleb. Cuando estaban llegando a la tierra prometida, resulta que fueron y vieron la tierra prometida. Moisés mandó 2 espías para que vean la tierra prometida cómo era. Y vinieron con el informe y 10 de ellos comenzaron a decir, la tierra, la verdad que la tierra es buena, pero ahí no vamos a poder entrar. Hay gigantes, nosotros éramos como langosta al lado de los gigantes y esa tierra te traga, esa tierra te traga. Bueno, la cuestión que comenzaron a largar palabra de desánimo, palabra de amargura, palabra de aflicción y de ahí se levantaron Josué y Caleb y comenzaron a animar a la gente porque la Biblia dice que Josué y Caleb eran de otro espíritu, tenían otro espíritu. Entonces Josué y Caleb dijeron, no, nosotros también vimos a los gigantes, es verdad, hay gigantes, pero también vimos 2 sanguchitos que Dios nos hacía con los gigantes, los vamos a comer como a pan. Los vamos a comer como a pan. Esa tierra es buena, esa tierra es de bendición. Dios nos va a prosperar en aquel lugar. Vamos en el nombre del Señor. Sé una persona con buen ánimo, sé una persona con una palabra de fe. ¿Para qué vas a estar largando palabra de dolor, de aflicción? Ay, pastor, hábleme un poquito del Apocalipsis. Hábleme un poquito de la destrucción que viene por delante. ¿Y para qué quieres que te hable? Eso te lo habla el noticiero. Eso lo ves todos los días. Eso lo ves hasta en las redes sociales. Hay amargura, aflicción, hay guerra, enfermedades. Hay cada vez personas que tienen menos compasión por la gente, más violenta. ¿Para qué quieres que te hable de más dolor y de más aflicción? Te voy a hablar de una palabra de fe y deseo que tú también te conviertas en una persona con buen ánimo, que suelte una palabra de bendición, de motivación basada en la palabra de Dios. Esto no es una palabra una palabra positiva basada en el buen pensamiento. Te va a salir bien, 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 te va a salir bien. Repítelo 21 veces y te va a salir bien. Vamos en el nombre del Señor.
Esto no es tocar madera, no es andar con la patita de conejo, ponerse la cinta roja. Esto es confiar en Dios, creer en Dios, confiar en la palabra del Señor y estar en relación con Él y congregarse, ir a la iglesia y recibir una palabra que te anima y te fortalece y te da la palabra de fe que te lleva hacia adelante, y es la que comparto contigo para que te anime, para que sepa que Dios está contigo y te va a dar victoria. Y eso es lo que tienes que hacer con lo demás. Anima, motiva, llena a otros con palabra de fe, contagia a los demás con palabra de fe. En primera de Tesalonicenses 5:11, primera Tesalonicenses 5:11 dice: por eso anímense y fortalezcanse unos a otros, tal como ya lo están haciendo. Bueno, hay que animarse, hay que fortalecerse, estamos para eso, para ir motivando a los demás y animando a los demás con la palabra de Dios, con el Espíritu de Dios, con el poder de Dios. Anímate en el nombre del Señor. Sé una persona de ánimo y sé una persona que anima a los demás. Repítelo bien fuerte. Animaré a la gente con palabras de fe y de bendición. Animaré a la gente con palabra de fe y de bendición. Escríbelo ahí en el chat y comprométete a hacer eso. A bendecir a la gente con una palabra correcta. Animaré a la gente con palabras de fe y de bendición. Claro que para soltar palabra de fe y de bendición tienes que llenarte de palabra de fe y de bendición. Por eso, de nuevo te lo repito, vuelve a tu casa espiritual, vuelve a la iglesia, vuelve a la casa de Dios, te vas a llenar de la palabra correcta. Estás tan desanimado por escuchar tantas palabras incorrectas, tantos mensajes incorrectos. Es tiempo que vuelvas a escuchar la palabra de Dios. Te felicito de nuevo que estás ahí conectado, conectada y estás recibiendo esta palabra, pero vuelve a la iglesia. No hay mejor lugar que la casa de Dios para recibir la palabra y para recibir la bendición de Dios. Bueno, la segunda cualidad poderosa que tenía Timoteo era la sinceridad. La sinceridad, que tan sinceramente era la sinceridad. Sé siempre una persona sincera. Sé